Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ileana Yanez Sánchez Cruz y el día de hoy les hablaré sobre los antihipertensivos. Para empezar debemos saber qué es la hipertensión. La hipertensión es la afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta. La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular básico y está considerada como uno de los principales problemas de la salud de la población. Entonces, la hipertensión arterial es uno de los problemas básicos de salud, al ser uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y tener, por tanto, un impacto directo sobre la enfermedad vascular, que es la primera causa de morbimortalidad en los países occidentales. Se le considera hipertensión cuando la presión está arriba de 140 milímetros de mercurio sistólica y en la diastólica cuando está arriba o igual de 90 milímetros de mercurio. En algunos casos la hipertensión no presenta síntomas. Si no se trata con el tiempo puede provocar trastornos a la salud, como un ataque cerebrovascular, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal. Todas estas complicaciones pueden prevenirse si se lleva un tratamiento adecuado. Los antihipertensivos son medicamentos utilizados para disminuir el riesgo cardiovascular en los pacientes con hipertensión arterial, controlando la presión arterial hasta niveles adecuados. Estos son medicamentos que ayudan a bajar la presión arterial. Existen diferentes grupos principales para el tratamiento de la hipertensión, tales como los diuréticos, los IECA, los bloqueadores de canal de calcio, los vasodilatadores, los antagonistas de los receptores de angiotensina. Cualquier fármaco antihipertensivo puede ser válido para iniciar y continuar el tratamiento de la hipertensión arterial, aunque el tratamiento del paciente hipertenso debe ser individualizado. Los diuréticos a veces son llamados pastillas de agua. Estos ayudan a eliminar el sodio y el agua del cuerpo. La mayoría de estos medicamentos ayudan a que los riñones liberen más sodio en la orina. El sodio ayuda a eliminar agua de la sangre, lo que disminuye la cantidad de líquido que fluye a través de las venas y las arterias. Esto reduce la presión arterial. Ejemplos de diuréticos. Existen tres tipos de diuréticos: los tiazida, de asa, ahorradores de potasio. Cada tipo de diurético afecta a una parte diferente de los riñones. Algunas píldoras combinan más de un tipo de diurético o combinan un diurético con otro medicamento para la presión arterial. Yo me enfocaré más en los diuréticos tiazídicos. Los ejemplos de diuréticos tiazídicos que se toman por vía oral incluyen los siguientes: clorotiazida, clortalidona, hidroclorotiazida, indapamida, metolazona. Los diuréticos tiazídicos se recomiendan como uno de los primeros tratamientos farmacológicos para la hipertensión. Tenemos aquí el ejemplo de hidroclorotiazida. En la hipertensión, los diuréticos tiazídicos se utilizan a menudo como tratamiento inicial y en solos, bien asociados a muchos otros antihipertensivos también. Su mecanismo de acción: los diuréticos tiazídicos aumentan la excreción de sodio, cloruros y agua, inhibiendo el transporte iónico del sodio a través del epitelio tubular renal. El mecanismo principal responsable de la diuresis es la inhibición de la reabsorción del cloro en la porción distal del túbulo. No se sabe con exactitud cómo el transporte del cloro es inhibido. Las tiazidas aumentan igualmente la excreción de potasio y de bicarbonato y reducen la eliminación de calcio y de ácido úrico. Se desconoce el mecanismo antihipertensivo de la hidroclorotiazida. Usualmente este fármaco no afecta la presión arterial cuando esta es normal. La presión sanguínea podría ser en principio reducida debido a una reducción del volumen plasmático y de los fluidos extracelulares, lo que a su vez ocasiona la reducción del gasto cardíaco. Cuando el gasto cardíaco retoma la normalidad y los volúmenes de plasma y fluidos extracelulares son ligeramente menores, las resistencias periféricas se encuentran
reducidas y en consecuencia la presión arterial también. La hidroclorotiazida se administra por vía oral. El comienzo de la acción diurética se observa a las 2 horas, siendo los efectos máximos a las 4 horas, manteniéndose después de 6 a 8 horas de más. En adultos, inicialmente se recomienda una dosis de 12.5 a 25 miligramos una vez al día, dosis que puede aumentarse hasta 50 miligramos por día en una o dos tomas. Los expertos recomiendan que si las dosis de 25 a 50 miligramos por día no controlan la hipertensión, no se deben aumentar las dosis de hidroclorotiazida, ya que no producen una mayor reducción a la presión arterial, pero en cambio aumenta la pérdida de potasio. En este caso se debe añadir un segundo antihipertensivo. Cuando se utilice asociados a otros antihipertensivos, al inicio de la terapia debe disminuirse la dosis del agente hipotensor para evitar una hipotensión severa. Para ajustar la dosis se debe administrar cada producto por separado hasta alcanzar la dosificación adecuada. En ancianos se usa la dosis de adultos, aunque las personas de la tercera edad pueden ser más sensibles a los efectos hipotensores de la hidroclorotiazida que las personas de edad media. En niños, de 1 a 2 miligramos sobre kilogramo de peso corporal o de 30 a 60 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal una vez al día, como dosis única o en 2 tomas diarias, ajustando la dosificación de acuerdo a la respuesta. Pueden recibir hasta 3 miligramos por kilogramo de peso. Los lactantes menores de 6 meses de edad pueden recibir hasta 3 miligramos por kilogramo de peso corporal al día. La hidroclorotiazida induce fluctuaciones de las concentraciones séricas de electrolitos, que pueden ocasionar una pérdida del equilibrio electrolítico y un coma hepático en los pacientes susceptibles. Por lo tanto, se recomienda precaución cuando se administra a pacientes con enfermedades hepáticas. La hidroclorotiazida puede ocasionar hiperglucemia, deterioro de la tolerancia a la glucosa y glucosuria, por lo que se deberá monitorizar los niveles de glucosa en sangre y orina durante un tratamiento prolongado, en particular en los pacientes con diabetes. Las personas mayores de 65 años pueden presentar una mayor sensibilidad a los efectos diuréticos de las tiazidas, incluyendo la hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida se debe utilizar con precaución en pacientes con disfunción renal, debido a que la hipovolemia producida por el fármaco puede desencadenar una azotemia. Si se observa un aumento de la creatinina sérica o del nitrógeno ureico en sangre, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento. La dihidroclorotiazida está contraindicada en pacientes con anuria. Este fármaco se excreta en leche materna, por lo que se recomienda no utilizarlo durante la lactancia. Los diuréticos también se utilizan para prevenir, tratar o mejorar los síntomas en personas que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, hinchazón en los tejidos, es decir, edemas, ciertos trastornos renales como cálculos renales. Los diuréticos suelen ser seguros. Los efectos secundarios incluyen aumento de la micción y pérdida de sodio. Los diuréticos también pueden afectar los niveles de potasio en la sangre. Otros posibles efectos secundarios de los diuréticos incluyen mareos, cefalea, deshidratación, espasmo muscular, artritis, impotencia. Los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, los YECA, han supuesto un gran avance en el tratamiento de la hipertensión por su mecanismo de acción, que permite ser utilizados en tratamientos crónicos de diabetes, hiperlipidemia y en gota. Asimismo, son útiles para la prevención de la mortalidad postinfarto, la nefropatía diabética y la insuficiencia renal crónica.
Los IECA son fármacos que disminuyen rápidamente la presión arterial al impedir la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2 mediante el bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina. Todos los IECA tienen un nombre genérico del principio activo acabado en pril, como enalapril, captopril, perindopril, entre otros. Su mecanismo de acción: los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina bloquean los efectos de una hormona producida naturalmente por los riñones, denominada angiotensina 2. Al bloquear el efecto de la angiotensina 2, los IECA relajan los vasos sanguíneos, lo que disminuye la presión arterial. Entre los ejemplos de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina se incluyen los siguientes: benacepril, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, noexipril, perindopril, quinapril, ramipril, tradalapril, entre otros más. Por lo general, los médicos recetan inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina porque no causan efectos secundarios con frecuencia. Pero si se presentan efectos secundarios, estos pueden incluir los siguientes: tos seca, hipercaliemia, que es el aumento de niveles de potasio en la sangre, astenia, hipotensión, cefalea, ageusia, que es la pérdida del sentido del gusto. Como ejemplo tenemos el enalapril, donde su presentación comprimida es de 5 a 10 a 20 miligramos, indicado en el tratamiento de todos los grados de hipertensión esencial y a la hipertensión renovascular. Su dosis se establecerá de acuerdo con el cuadro clínico del paciente y a criterio del médico. Como posología de orientación se aconseja de 5 a 10 miligramos por día hasta lograr la dosis de mantenimiento, que puede ser de hasta 40 miligramos por día. El efecto antihipertensivo se observa una hora después de la administración, produciéndose la máxima reducción de la presión arterial. A las 6 horas se metaboliza en el riñón y se elimina el 95% por riñón. Algunos de los efectos secundarios es la sensación de inestabilidad, cefalea, hipotensión ortostática, síncope, náuseas, diarrea, espasmo muscular y dermatitis. También hipersensibilidad o edema angioneurótico. Además, se ha comunicado rara veces la aparición de edema angioneurótico en la cara, extremidades como párpados, lengua, glotis, laringe. Bloqueadores de canal de calcio, también llamados antagonistas de calcio. Estos reducen la presión arterial al impedir que el calcio ingrese a las células del corazón y las arterias. Debido a la presencia de calcio, el corazón y las arterias se contraen más fuertemente. Al bloquear el calcio, los antagonistas del calcio permiten que los vasos sanguíneos se relajen y se abran. En su mecanismo de acción, los bloqueantes cálcicos disminuyen la entrada de calcio en el músculo liso arterial, bloqueando los canales lentos de calcio dependientes del voltaje. La menor concentración intracelular de calcio lleva a una disminución del estado contractil, con la consiguiente vasodilatación arterial. Entre los ejemplos de antagonistas de calcio se incluyen los siguientes: amlodipino, diltiazem, felodipino, isradipino, nicardipino, nifedipino, nisoldipino, verapamilo, entre otros. Los efectos secundarios de los antagonistas de calcio pueden incluir los siguientes: estreñimiento, mareos, taquicardia, astenia, eritema, cefalea, náuseas, dermatitis, edemas. Como ejemplo tenemos el nifedipino. Este disminuye la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos, de modo que el corazón no tenga que bombear con tanta fuerza. Controla el dolor del pecho para aumentar el flujo sanguíneo y la oxigenación del corazón. Su mecanismo de acción: el nifedipino inhibe la contracción impidiendo el flujo de calcio
al interior de la célula mediante bloqueo de los canales de calcio. Tiene menor efecto sobre el músculo cardíaco que otros bloqueantes de los canales de calcio y mayor sobre el músculo uterino. Su posología: primeras 24 horas. Dosis máxima es de 160 miligramos. Su dosis inicial es de 10 miligramos. Si no se den contracciones, se da dosis sucesivas de 7.5 miligramos cada 15 minutos, sin superar los 40 miligramos durante la primera hora. Dosis siguientes, de 15 miligramos cada 6 a 8 horas. Y en las siguientes 24 a 72 horas se le da 15 miligramos de 6 a 8 horas. Dosis y vía de administración. Cápsulas de nifedipino para angina. Se recomienda iniciar la terapia con 10 miligramos 3 veces al día. El rango de efectividad es de 10 a 20 miligramos 3 veces al día. En pacientes con espasmos de la arteria coronaria se requiere dosis más altas, de 20 a 30 miligramos de 3 a 4 veces al día. Dosis de 120 miligramos al día son raras, no se recomiendan dosis de 180 miligramos por día. En algunas ocasiones, cuando se requiere aumentar la dosis, el médico debe monitorizar la presión sanguínea y valorar el incremento de la dosis. En niños, su administración es bajo vigilancia estrecha a dosis de 0.15 a 0.25 miligramos sobre el kilogramo, o de 1 a 3 gotas, tomando en cuenta que una gota equivale a un miligramo. Se administra cada 10 minutos hasta llegar a las cifras de 100. Por otro lado, tenemos los vasodilatadores. Su mecanismo de acción. Los vasodilatadores son medicamentos que abren, es decir, se dilatan los vasos sanguíneos. Estos afectan a los músculos en las paredes de las arterias y venas, previniendo que los músculos se contraigan y las paredes se cierren. Como resultado, la sangre fluye con mayor facilidad por los vasos. El corazón no tiene que bombear tan rápido, lo que disminuye la presión arterial. Algunos fármacos utilizados para tratar la hipertensión, como los bloqueadores de los canales de calcio, que impiden la entrada de calcio a las paredes de los vasos sanguíneos, también dilatan los vasos sanguíneos. Sin embargo, los vasodilatadores que actúan directamente en las paredes de los vasos son la hidralazina y minoxidil. Algunos efectos secundarios incluyen taquicardia, edema, náuseas, vómito, eritema, cefalea. Como ejemplo tenemos el Isovirde. Su administración es oral, una tableta de 20 miligramos administrada de 2 a 3 veces al día después de las comidas, sin masticar y con un poco de agua. Esto suele ser suficiente en la mayoría de los pacientes. En casos aislados puede ser necesario aumentar la dosis a 40 miligramos 2 veces al día, en cuyo caso, y para lograr el efecto deseado, la segunda toma debe hacerse a más tardar 8 horas después de la primera. Al iniciar el tratamiento y en pacientes sensibles y con antecedentes de labilidad circulatoria o cefaleas, se recomienda iniciar con media tableta 2 veces al día e ir aumentando la dosis hasta llegar a la requerida. En adultos, la dosis inicial es de 5 miligramos, mantenimiento de 5 a 10 miligramos cada 6 horas. Como dosis máxima es 40 miligramos cada 6 horas. Como último grupo tenemos los antagonistas de los receptores de angiotensina. Estos también son llamados bloqueadores del receptor de la angiotensina. Son un grupo de medicamentos que modulan el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Su mecanismo de acción ayuda a relajar las venas y las arterias para reducir la presión arterial y facilitar el bombeo de la sangre por parte del corazón. La angiotensina es la sustancia química del cuerpo que estrecha los vasos sanguíneos. Este estrechamiento puede aumentar la hipertensión y obligar al corazón a trabajar con más esfuerzo. Los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 bloquean la acción de la angiotensina 2. Como resultado, el medicamento permite que las venas y arterias se ensanchen, es decir, se dilaten. Algunos ejemplos de bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 son los siguientes: acisartán, candesartán, eprosartán,
irbesartán, losartán, olmesartán, telmisartán, valsartán, entre otros muchos más. Los efectos secundarios posibles de los bloqueadores de la angiotensina 2 pueden incluir los siguientes: mareos, hiperpotasemia, angioedema. Ahora, aquí tenemos el ejemplo del eprosartán. Es un antagonista de los receptores de la angiotensina 2. Se metaboliza un 20% en el hígado. Sus metabolitos carecen de actividad. Se elimina fundamentalmente por heces, con un 90%. La semivida de eliminación es de 5 a 9 horas. El control de la presión arterial se mantiene de una forma uniforme y constante durante 24 horas. La reducción máxima de la presión arterial se consigue al cabo de 2 o 3 semanas de tratamiento. La posología. La dosis recomendada es de 600 miligramos cada 24 horas. Tomar a la misma hora del día con o sin comida. En ancianos, insuficiencia renal y hepática leve o moderada, no se requiere ajustes de la dosis. Las contraindicaciones. Está la hipersensibilidad, conocida al medicamento o a cualquier componente de la especialidad. Está la insuficiencia hepática grave, también está en el embarazo, en la lactancia, que se desconoce si se excreta con la leche materna humana, pero si se excreta en experimentos con ratas. En niños no se recomienda el tratamiento en este grupo de población. Y como pueden ver en la presentación, esas son las formas en cómo se encuentran los medicamentos, donde dice presentación. Bueno, hemos llegado a la parte del caso clínico. En nuestro caso clínico se trata de un paciente masculino de 47 años de edad, el cual acude a la consulta por la presencia de rinorrea hialina, tos con expectoración, la cual se caracteriza por ser no cianosante, no emitizante, no disneizante, acompañado de odinofagia, cefalea frontal intermitente. Intensidad de 5 a 10 en la escala de EVA, en la cual no tiene exacerbantes ni atenuantes y refiere el inicio de sintomatología hace 3 días. A la exploración física llama la atención que la hipertensión arterial en el brazo derecho es de 164 sobre 98, y del brazo izquierdo es de 160 sobre 100. Y a la exploración física pues tiene una buena coloración, buen estado de hidratación. La faringe solamente se observa hiperémica congestiva con amígdalas de grado 2, cardiopulmonar sin compromiso. Aquí, ¿cuál sería la conducta más adecuada? La respuesta es la D. Pues para empezar, no se ha visto que exista alguna mejoría o alguna diferencia entre que se administre captopril tanto vía oral como vía sublingual. Entonces, en caso de administrar captopril tanto vía oral como vía sublingual, en este caso no sería la respuesta, porque el paciente apenas es la primera detección en la que tiene cifras elevadas de presión arterial. Entonces, en este caso, pues sí se debe empezar cuando ya se detecta un paciente con cifras elevadas de presión, ya que se debe empezar con los cambios de estilo de vida y programar las citas para el estudio de su hipertensión. Entonces, ¿en cuánto tiempo se le considera apropiado realizar la próxima consulta médica? ¿En un mes, en 3 meses o en un año? La siguiente consulta debe ser programada de las 4 a las 6 semanas con estudios de control para iniciar el protocolo de estudio. Hay que tener en cuenta que el impacto que tiene la hipertensión arterial a nivel mundial, entre más rápido se haga el diagnóstico y se inicie el tratamiento de manera oportuna, va a ser mejor para el paciente, porque de esa manera disminuimos el número de complicaciones. Bueno, aquí vemos que posterior a 3 visitas médicas se establece el diagnóstico de hipertensión arterial grado 1. En ese momento se decide iniciar el tratamiento con clortalidona, 50 miligramos cada 24 horas. Después del inicio del tratamiento, ¿en cuánto tiempo se debe valorar el efecto hipotensor del medicamento? Bueno, pues
Después de las 2 semanas empieza a ver si el paciente tuvo efecto hipotensor del medicamento, pero para realizar o decidir algún cambio de medicamento, ya sea para aumentar la dosis del antihipertensivo o para agregar a un segundo fármaco, se debe esperar hasta 4 semanas.